Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Oye, me agradecido eternamente con Dios y con ustedes por el apoyo que nos continúan dando. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando para traerle buen contenido a ustedes todo el tiempo. Y hoy vamos a hacer algo un poquito distinto. Como diría Beto, vamos a educar. Vamos a educar. No hay mucho pasando, hay mucho pasando en la farándula, etcétera. Pero usted sabe que eso no es acá lo nuestro. Y hace tiempito quería hablar de estos temas que son demasiado importantes, pero que, como digo yo, nosotros acá dentro de la burbuja criolla no nos pasan ni por la mente. Y si usted es de los suscriptores que está en este canal desde el principio, usted sabe que este canal precisamente comenzó hablando de noticias a nivel nacional y mundial. Así que vamos a volver un poquito a esas raíces. Hoy tengo conmigo el honor de conversar con el profesor, doctor en Ciencias Políticas, Jorge Schmidt. Un placer. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mike. Y aprovecho para felicitarte por los 17,000 suscriptores. Gracias. Y vamos creciendo. Sí. Vamos. Yo dije que con el favor de Dios son 20,000 antes que termine el verano. Ya, y más. Y antes que termine el año vamos con los 100,000 y recibir esa plaquita. Qué bueno. Mire, felicito. lo traje porque quiero hablar varias cosas con usted. Tenemos hoy en el temario Rusia versus Ucrania, tenemos China versus Taiwán y los Estados Unidos. Quiero conversar también un poco de Irán, que está resurgiendo nuevamente quizás como un poder nuclear. Y un poco de lo que sucedió, que como dijo usted antes de encender las cámaras, fue un susto, pero sigue presente ahí, el conflicto de Pakistán versus India. Lo que me trae a mí a la pregunta inicial, y yo creo que en lo que se va a desarrollar esta conversación, ¿viene una tercera guerra mundial? Sí. No viene mañana ni viene la semana que viene. Pero para mí la pregunta no es si viene, sino cuándo viene. Ok. O sea, si uno mira la historia de la humanidad, las grandes potencias en algún momento siempre han terminado peleando de alguna forma, ya sea directamente o a través de lo que yo llamo los amigotes, que son sus aliados menores, que son los que encienden la cosa y después los arrastran a eso. Y no lo digo para alarmar, para que ahora la gente se asuste, ni por ser sensacionalista, pero hay que ser realista. La historia de la humanidad ha estado plagada de guerras, y ¿por qué tenemos que pensar que nosotros estamos en un momento excepcional en que la historia ha dado un cambio enorme y que ya eso no va a suceder más? Eso lo pensamos en la década del 90. Mucha gente pensó que en la década del 90, ya cuando había caído la Unión Soviética, se había impuesto la globalización, la democracia, el capitalismo, que ya era el fin. Inclusive hubo un artículo de un señor que se llamaba apellido Fukuyama, que se titulaba El fin de la historia. No es que la humanidad se había terminado, sino que había terminado ya el desarrollo de las ideas y finalmente habíamos llegado a un consenso mundial, todo el mundo estaba de acuerdo. Eso no es cierto. La humanidad en algún momento va a volver a tener una guerra en la que se involucren potencias, quizá porque a pesar de que no quieran entrar, terminan haciéndolo. Y el problema es que la próxima guerra va a ser una guerra bien diferente. Si es entre grandes potencias me refiero a Estados Unidos, Rusia, China, a ese nivel. Si ellos llegan a tener una guerra, el peligro no es la guerra como tal, como ha habido en los 10,000 años anteriores, sino que incluyen las armas nucleares. Claro. Y como decía Einstein, yo no sé cómo va a ser la tercera, pero la cuarta guerra va a ser con palos. Sí, porque van a destruir lo que quede. Vamos a volver a empezar desde cero. Ahora que usted dice eso, eso para la gente es bien difícil de entender. Yo veo mucha gente por ahí que romantiza un poco, no la humanidad, pero que se les olvida lo capaces que son los seres humanos de ser crueles, de ser agresivos. Y en la milicia nosotros tenemos un dicho, por lo menos en el Marine Corps, que siempre nos decían: there is no peace without war. Para que haya paz, en algún momento va a haber guerra. Tiene que suceder. Y yo creo que mientras la gente más rápido entienda eso, yo creo que podemos como que evolucionar un poquito más y empezar a ver pues estos conflictos de otra manera. Y no cegarnos a través de romantizarlo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Palestina.
la gente romantiza lo del colonialismo, lo de que están que es un genocidio, que no es guerra, que cómo es posible que estos bombardeos. Mi hermano, así es la guerra. Así es la guerra. Y si usted se metió a un país vecino, secuestró gente, mató gente, hizo lo que hizo, pues ahora las cartas están sobre la mesa, entraste al juego, tienes que aceptar lo que venga. Mi pregunta es, ahora comenzando, ¿cuál usted cree que va a ser el detonante para un conflicto a esta escala? Porque, por ejemplo, vimos esta semana ya que Ucrania atacó sorpresivamente, obviamente, a una flota de la Fuerza Aérea rusa y le destruyó casi el 40% de una de sus flotas de aviones bombarderos. Sale Rusia, el Kremlin, inmediatamente y dice: nos atacaron nuestro sistema estratégico militar. Esto ahora pone las cartas sobre la mesa para un posible ataque nuclear. Claro, la cantidad, el porciento exacto no se sabe realmente. Hay diferentes. Si le preguntas a los rusos, pues fue 5 o 10%. Claro, si le preguntas a los ucranianos, fue más de una tercera parte, pero que fue contundente, no cabe duda. Y es que Ucrania precisamente es un buen comienzo, un buen hilo conductor sobre el tema de la guerra, de la posible tercera guerra mundial, porque hoy día ese es el escenario más cercano a que se convierta en eso, porque es una guerra activa, ya entró en su cuarto año de conflicto, ya pasaron más de 3 años, más de 3 años eso, y involucra a una cantidad de países que han tenido mucha historia de guerras previas, que tienen arsenales nucleares, que cada uno tiene sus intereses propios. Uno piensa en Europa como que es un solo país, pero Europa no es un solo país, son muchos países. Y Polonia, Rumanía, Hungría, España, Francia, Inglaterra, Alemania, cada uno tiene sus propios intereses. Y tienen esa relación de amor-odio. Están juntos en la Unión Europea, pero a la misma vez tienen muchas rencillas y conflictos. Y entonces tienes a Rusia al lado. Desde la perspectiva de Rusia, la guerra no es con Ucrania, es con la OTAN. Nosotros de acá lo vemos como que es Rusia versus Ucrania, pero para los rusos, su guerra es contra la OTAN y no se han metido con otro país de la OTAN porque saben que las consecuencias son llegar a la guerra nuclear. Pero ellos están claros en que estos ataques de Ucrania se dieron por el apoyo que Ucrania tiene de la OTAN. Así que para ellos, el culpable de que le hayan destruido todos esos aviones no es solo Ucrania, es que los apoyó Alemania, que los apoyó Estados Unidos. Y la ecuación, lo que están haciendo ahora los militares, los generales rusos, es viendo una proyección de guerra no con Ucrania, sino con la OTAN. Que desde el lado de acá no lo vemos así. Nosotros podemos limitarlo a Ucrania y a Rusia, pero para ellos están claros que el próximo paso es meterse con la OTAN, que ya la OTAN los está atacando. Ellos ven que tienen una guerra con la OTAN. Ok, pues ya entramos ahí al origin story del conflicto. Que a mí, cuando yo escucho y he escuchado el punto de vista de los rusos en esa entrevista súper famosa que le hizo Tucker Carlson a Putin, y que muchas otras personas, inclusive fuera de Rusia, han hablado del conflicto. Y se dice que el conflicto precisamente comienza porque luego que cae la Unión Soviética, se establece que estos países iban a ser parte de NATO y ya. Y el NATO ha seguido expandiendo y cada vez más acercando sus fronteras hacia Rusia. ¿Usted cree que eso es razón, es justificación para entrar en este conflicto? Porque si nos ponemos del punto en los zapatos un momentito de los rusos y pensamos a los Estados Unidos no le gustaría que China esté metiendo bases en El Salvador, en Panamá, en Honduras, mucho menos en México. Por poco se van a la guerra en el 62 cuando la Unión Soviética iba a poner misiles nucleares en Cuba. Exacto, o sea, muy buen ejemplo. Eso no es... claro. Sabemos que están dispuestos a irse a la guerra si pasara. Así que hasta cierto punto es que no quiero utilizar la palabra justificación. Sí.
pero tienen un tanto de razón Rusia en sentirse amenazado y decir, espérate, nosotros aquí llegamos a este acuerdo y a través de los años ustedes han seguido violando este acuerdo. Mira, Mike, yo como científico político no se trata de justificaciones, se trata de buscar explicaciones. Claro. Entender fríamente, sin meter la parte emocional, cómo es que suceden las cosas. Y aquí podemos hablar de dos tipos de condiciones, las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Uh-huh. Las condiciones necesarias son las que tú señalas, la entrada de toda Europa Oriental a la OTAN, uh-huh. La traición de parte del gobierno de Estados Unidos a Rusia, porque le prometieron, cuando la Unión Soviética se destruyó, le prometieron a Gorbachev, no se lo pusieron por escrito, pero el presidente le prometió que la OTAN no se iba a expandir hacia Europa Oriental. Y esa fue una de las razones por las cuales Gorbachev no metió los tanques en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, todos estos países cuando se quisieron salir de la esfera soviética, porque le hicieron creer que esos países se iban a mantener neutrales, porque tienen frontera con Rusia. Es lo que pasa. Claro. Así que en la medida en que eso, no solamente entraron a la OTAN, entraron a la Unión Europea, les pusieron armamento dirigido hacia Rusia que pueden llegar fácilmente a Moscú, cualquiera de esos misiles. Esas son condiciones necesarias. Eso colocó el panorama bajo alerta completamente a Rusia, una vez ya dejó de ser la Unión Soviética. Condiciones suficientes son ya cuando Ucrania, que era parte de la Unión Soviética y que ha sido parte de Rusia, no solo de la Unión Soviética. Los rusos ven a Ucrania como parte de su país, aunque se independizó y aceptaron la independencia de Ucrania en el 91. Y en Ucrania del Este hay facciones, regiones como Donbass, donde ellos abiertamente dicen que se sienten rusos. Porque lo son étnicamente. Ucrania, esa parte del este que tiene frontera con Rusia, hay un sector en que, porque las fronteras son artificiales, uno ve una raya en un mapa, pero a ambos lados de la frontera la gente se parece mucho. Claro. Y la parte de Ucrania, esa del este, la gente étnicamente, su idioma es ruso, su religión es la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo ruso, se sienten rusos, aunque uno puede tener dualidad de identidades. Y estuvieron bien siendo ucranianos hasta cierto punto. Llegó un momento en que la política pública de Ucrania hacia el lenguaje ruso se convirtió en un problema, porque hay que ver también que cuando estaba la Unión Soviética, ellos le impusieron el ruso a todas las repúblicas socialistas soviéticas, aunque hablaran otro idioma. Cuando se independizan muchos de estos países, ven el ruso como el idioma del imperio, y entonces intentan proteger sus propios idiomas, que no son lenguas que se usan fuera de su país, como es el ruso, que sí se usa fuera. Y el ucraniano fue lo hicieron en otros países, en otros que ahora son países, que declararon su idioma como la lengua oficial, y algunos tuvieron la capacidad de mantener el ruso y tener un balance, un equilibrio, pero la política lingüística de Ucrania fue bastante discriminatoria hacia el ruso dentro de Ucrania. Y en cuanto a la religión también. Sí, son ortodoxos también, pero el centro de la ortodoxia está en Moscú, pero también está Grecia. Hay diferentes, igual que el catolicismo nuestro, el protestantismo, hay diferentes vertientes. Y entonces esas cosas se mezclan. Y esa región del este de Rusia, cuando Ucrania empezó a moverse más hacia la Unión Europea, hacia una alianza con Estados Unidos y a distanciarse y a enemistarse hacia Rusia, hubo unos sectores que no estuvieron de acuerdo con eso. Eran parte de Ucrania, eran parte del país, pero hubo mucha gente que no favorecía esa línea. Como en todos los países, Ucrania es muy grande. No todo el mundo piensa igual. En Puerto Rico hay gente que quiere ser parte de Estados Unidos, otros no quieren. Claro. En España hay diferencias. Eso es parte de eso. Pero cuando Ucrania decidió que iba a integrarse no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN, como un aliado militar, y empezaron a llegar allí armamentos y militares de la OTAN, eso entonces colocó la cosa en otro contexto. ¿Y qué pasó entonces en el Donbass? Pues explotó una guerra civil.
Eso es lo que pasó allí, una guerra civil, como ocurre en muchos otros sitios, guerras civiles, y uno puede estar de acuerdo con un lado o con el otro, pero mirándolo fríamente, hubo un sector de Ucrania que no quería seguir perteneciendo a Ucrania y querían estar más allegados a Rusia. Ujú. Y no es cuestión de decir quiénes tienen la razón. Mira, eso lo deciden ellos, pero había una guerra civil. Y en esa guerra civil, Rusia apoyó a los prorrusos. Ujú. Ucrania, el gobierno de Ucrania, entonces recibe ayuda de parte de Estados Unidos y en ese contexto Rusia invade Crimea. Utilizó Crimea, en la península de Crimea, donde está gran parte de la flota naval rusa, que para los intereses militares rusos, Crimea es importante. Mientras Ucrania fuera un aliado de Rusia, eso no era un problema. Pero en la medida en que Ucrania se va viendo hacia el otro lado, y inclusive aprobaron unas enmiendas a su constitución, y en la constitución dice que van a formar parte de la Unión Europea. Eso está en la constitución de Ucrania. O sea que eso ya lo elevó a otro nivel. Y la Unión Europea no es la OTAN, pero la Unión Europea también tiene un artículo sobre seguridad mutua. Cuando decimos seguridad, es una alianza militar. Claro. No es tan rígida como la OTAN, pero también hay unas implicaciones de que los países de la Unión Europea se van a proteger mutuamente. Tengo este mapa aquí para que la gente entienda, porque yo siento que muchas veces escuchamos Ucrania y escuchamos Donbass, que digo, usted me disculpa, yo no he escuchado a más ningún poscatero ni gente hablando de este conflicto en Puerto Rico y análisis hablando de Donbass para entrar en el tema, pero para que la gente, porque yo sé que la mitad de la gente que escucha este tema no puede ubicar a Ucrania en un mapa, ni mucho menos a Donbass. Es para que vean la cercanía de estas regiones de las que usted está hablando con la frontera rusa. Literalmente es lo que separa a Rusia de Ucrania. Claro, esa es la cercanía. Son vecinos. Eso es una diferencia grande entre esta guerra y lo que podía haber sido la guerra con Afganistán o lo que fue la guerra de Vietnam. Que es que son vecinos, están uno al lado del otro. Y hay personas que tienen familia, que viven en Ucrania, tienen familia en Rusia y viceversa, porque durante muchas décadas eso era el mismo país. Claro. O sea que hay una dimensión humana ahí que es difícil para nosotros de entender, porque como te dije, esas fronteras realmente son rayas tiradas artificialmente. La gente se mueve y esa frontera era bien porosa. Antes de estos conflictos la gente se movía de un lado a otro tranquilamente y pasaban camiones a llevar productos de un lado hacia el otro. La gente viajaba en carro a visitar a su familia. O sea, y ese mapa es importante porque la importancia de Crimea para la Unión Soviética, para Rusia, es que esa es la única salida que tiene su flota naval o su flota comercial hacia mares que no están congelados la mitad del año. Crimea es allá en el sur, ¿verdad? Crimea es en el sur, en el Mar Negro. Ajá. Y si usted mira, Rusia es el país más grande del mundo por mucho, gigantesco. Claro. Pero tiene un problema serio, que es que casi no tiene costas de donde puedan zarpar sus barcos. Las costas que tiene son en el mar Ártico, allá en el Polo Norte, y un poquito por el lado del Pacífico, pero eso está lejísimo de Moscú. Claro. Eso es como ir de Nueva York a Los Ángeles 2 veces. Eso no es práctico. Entonces, la única zona por donde ellos pueden sacar barcos es por el Mar Negro. Así que si Crimea se convierte, que se estaba convirtiendo en un puerto enemigo, eso entonces le eliminaba la posibilidad de salir al mar. Y de hecho, inclusive, ni siquiera eso es suficiente porque del Mar Negro tienen que pasar por Turquía para salir al Mediterráneo. Y el Mediterráneo está todo ocupado por Europa y del Mediterráneo para salir al Atlántico. O sea, esa es una limitación grande que tiene Rusia. Y un país, eso lo dice la historia, un país que no domina los mares no es una gran potencia. A menos que no vayan a salir por allá, casi por China. Sí, que tampoco es práctico. Por allá, por Kamchatka, que eso da hacia Alaska. Pero eso está bien complicado y ellos tienen bases navales allí cerca de Corea del Norte, Pero eso en términos de importancia es muy limitada comparado con el otro lado. Contrario a Estados Unidos, que tiene 2 costas enormes a cada lado, costas de mares calientes, ¿verdad? Que tiene muchas alternativas.
Entonces, hay que ponerlo desde esa perspectiva. Y ellos ocuparon Crimea y básicamente el mundo se los permitió. Y muchas declaraciones, muchas resoluciones. ¿En qué año fue esto? Eso fue en 2014. Ok. Cuando estaba Barack Obama de presidente. Y le pusieron sanciones económicas, aprobaron resoluciones y todo, pero en la práctica se sabía que eso no tenía vuelta atrás. Y los rusos se inventaron un plebiscito allí, un referéndum, que los habitantes votaron a favor de anexarse a Rusia. Supuestamente. El viejo truco. Ajá. Mira, inclusive es hasta posible que la mayoría de los habitantes, si son étnicamente rusos, lo vieran como algo bueno, pero obviamente fue una violación del derecho internacional. Pero cuando explota entonces la guerra civil en el Donbass, de ese mapa que tú colocaste, Ajá. donde viven también ucranianos que no son étnicamente rusos, porque obviamente la gente no vive así como en un espacio, una línea, en el otro lado viven los demás. Hay gente, pero la mayoría de los étnicamente rusos ucranianos viven allí. Rusia empezó a apoyar, no lo admitían, pero sí ayudaban a los rebeldes ucranianos que querían independizarse de Ucrania. Pero por otro lado, entonces, el gobierno de Barack Obama y luego Donald Trump apoyaban militarmente a Ucrania en esa guerra civil. Entonces, desde el conflicto comenzó entre, digamos, la OTAN y Rusia, comenzó en esa zona, porque cada uno apoyaba a un lado. Y si Ucrania no hubiese recibido el apoyo militar y logístico de Estados Unidos, esa región hace rato que se habría independizado o se habría anexado a Rusia, porque a veces pasa eso, hacen el primer paso a independizarse para luego entonces declarar anexarse, que se quieren anexar a Rusia. Esa guerra se prolongó del 2014 al 2022 por la ayuda militar que le dio Estados Unidos. Así que este conflicto tiene sus orígenes allí. Esas son como condiciones necesarias. Que lo último que colmó la copa fue cuando el gobierno de Vladimir Putin reconoció la independencia del Donbass. Lo reconoció como una república independiente. Y yo recuerdo haber hablado en otros podcasts y haber comentado sobre este tema. El momento en que Rusia hizo eso, ya era evidente que Rusia se iba a meter militarmente, por lo menos en esa zona, abiertamente. Y entonces lo próximo que hizo fue llenar la frontera de Ucrania y Rusia, esa frontera con el Donbass, de tanques y de soldados. Y ya era evidente. Se preguntaba a la gente, ¿eso significa que va a haber una invasión? Pues claro, eso era bien obvio. No, y ellos mismos se la pusieron fácil porque dicen, bueno, esta gente no son parte de Ucrania, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, con ellos. Y otra justificación que se ha usado muchas veces en la historia para intervenir en otros países es que tú vas a defender a tu gente. ¿Y qué decían los rusos? Ahí hay rusos, son tan rusos como los que viven en Moscú. Esos rusos están siendo atacados, discriminados, masacrados por Ucrania. Ese es el discurso de Rusia, ¿verdad? Claro. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que ellos alegaban. Y entonces nos vamos a meter allí para proteger a esos ciudadanos rusos, a esos rusos que son de los nuestros, porque ellos no pueden solos. Y esa fue la justificación que utilizó Putin para entrar. Y una vez se mete Rusia en el Donbass, pues la idea entonces ya es seguir metiéndose en toda Ucrania. Ya tú no te metes... Tú no invades un país para solamente entrar en un chispito, te metes para entrar completo. ¿Usted cree que la misión del Kremlin es, sí, ocupar Ucrania entero? Esa fue la misión al principio, totalmente convencido. La idea era ocupar Ucrania y ya sea quedarse con toda Ucrania, por lo menos con una gran parte de Ucrania, hasta el río este que divide Ucrania por la mitad, el de Dnieper. Definitivamente porque atacaron Kiev, atacaron Sebastopol. Sebastopol es un puerto que queda hacia el lado oeste de Ucrania. Eso queda ya... Polonia. No, eso queda hacia... Polonia está en el norte. Ok. Hacia el sur, ya ahí estamos hablando de Rumanía. Ok, sí. Ese es un puerto muy famoso también, Sebastopol. Eso en la era de la Guerra Fría, eso era un lugar también muy conocido, muy importante para la Armada rusa. Y eso ya está en el otro lado, completamente opuesto al lado de los bases. Eso no está, ahí no hay ninguna frontera con Rusia. Lo que sí queda por allí
es otra zona en Moldavia que se llama Transnistria, que también le pasó algo parecido a lo que pasó con el Donbass. Hay una zona de Moldavia que son étnicamente rusos y que declararon la independencia de Moldavia. Moldavia es un país pequeño que queda al lado de... Ahí lo estamos viendo, sí. Que queda al lado de Ucrania. Y el gobierno de Moldavia hizo algo parecido a lo que había hecho Ucrania, que fue ir moviéndose hacia la Unión Europea. No son parte de la Unión Europea, pero sí amigables. Y su intención es unirse a la Unión Europea y hasta la OTAN. Y esa región de Transnistria que da hacia Ucrania declaró que ellos que son étnicamente rusos, igual que lo que pasó en el Donbass, ellos declararon su independencia y para efectos prácticos ahora ellos funcionan como un país independiente. Y mira si son prorrusos que allí todavía tienen las estatuas de Lenin, de Stalin, tienen símbolos comunistas de la época de la Unión Soviética, que eso en toda Europa Oriental lo derrumbaron. Eso es como le ponen la cruz al diablo. Ellos siguen allí todavía. Y ellos no, ellos siguen con eso. Y Moldavia lo considera parte de su país. Ese mismo mapa tú lo ves, está Moldavia íntegra, pero en la práctica esa zona de Transnistria, que es pequeña, esa zona en la práctica ya no es parte. Inclusive hasta tienen un equipo de fútbol que participan. Es que, verán, estas cosas son... no son tan rígidas. Tienen un equipo de fútbol que juegan contra los equipos de los otros países europeos y todo. O sea, juegan en torneos como si fuera un país... O sea, para efectos prácticos funciona. Tienen su propio gobierno. Y ya eso en la práctica, y tienen apoyo ruso. Tienen el apoyo ruso. Lo que pasa es que es más complicado porque ya tienen que ir por avión y toda la cosa. Claro. Así que esto es complejo, pero para nosotros lo vemos como un ataque, una violación del derecho internacional, a la integridad, a la soberanía de un país. Y es verdad, porque en el 91 Rusia firmó y acordó con que estas eran las fronteras de Ucrania y estuvo de acuerdo. Y eso fue, voluntariamente lo hicieron. Pero desde la perspectiva rusa, su seguridad nacional se ve afectada si Ucrania se forma parte de la OTAN. Y entonces, cuando vieron la oportunidad de romper con esa alianza y hacérselo difícil, pues tomaron acción. Y no estoy justificando para nada porque ningún país tiene el derecho a invadir a otro. Eso es una violación de ley, el derecho internacional. Pero esa es la razón por la cual ellos se metieron allí. Ellos pensaron que iban a pelear Rusia contra Ucrania. La realidad es que ha sido Rusia contra la OTAN. Lo que le falta a la OTAN es meter las botas en el suelo, ¿verdad? Meter los soldados. Oficialmente, claro, porque hay voluntarios, pero no se han metido los ejércitos allí, pero sí han metido todo el armamento. Han metido toda la inteligencia, los satélites, que eso es tan importante como una bomba. Tú poder saber dónde están las tropas rusas, dónde vienen los aviones, los radares, todo este tipo de cosas, todo este apoyo, es totalmente de la OTAN. Rusia, o sea, Ucrania no hubiese aguantado un conflicto, una guerra con Rusia 6 meses sin el apoyo de la OTAN. En febrero del 2022 no, que fue cuando empezó esto. Pero hoy día, una de las consecuencias de que se haya prolongado esto durante tanto tiempo es que Ucrania ha desarrollado una industria armamentista nativa. Que eso es algo que después hablaremos de Irán, pero cuando usted coloca contra la pared a un país y lo obliga a defenderse y se siente vulnerable, comienzan a tomar medidas. Y ahora mismo Ucrania ya ha desarrollado una industria armamentista. No es comparable todavía en cantidad ni en potencia a las rusas ni a la de Estados Unidos, pero es considerable. Pero eso es financiado mayormente por dinero americano, ¿o no? Bueno, en parte sí, pero pues Ucrania tiene sus exportaciones pero es financiada, pero la ingeniería ha sido ucraniana. Y muchas de estas armas no son caras, como los drones estos que utilizaron. Vi que se gastaron como $100 y pico mil, fue lo que se gastaron. Son baratos. Eso es un drone. Mira, yo tengo compañeros, profesores en la Universidad de Puerto Rico, allá en Mayagüez, que construyen drones allí, en un laboratorio, en un salón allí en Mayagüez, construir un dron, y no los hacen para bombardear, por si acaso, eso no es lo que estoy diciendo. Pero construir un dron, lo haces con una impresora de 3D. Tú puedes hacer un dron, lo puedes hacer todas las partes de plástico si quieres. O sea, es relativamente barato. Y
y ha podido desarrollar una industria de esto y ha demostrado que la guerra del futuro va a ser una guerra bien diferente a las guerras anteriores. Esas guerras de los grandes armamentos, de los ejércitos gigantescos, de gastarse billones de dólares en los misiles gigantescos, en la tecnología más avanzada, no es que eso haya desaparecido, pero eso ahora viene complementado con otro tipo de guerra que puede ser tan mortal, tan letal como esa. Y es menos sofisticada y menos convencional. Menos convencional, menos sofisticada, mucho más sencilla. Y la pueden hacer países que no tienen que ser grandes potencias, como Ucrania, que no es un país que se pueda equiparar a ninguna de estas, pero han podido construir esto. Y por ahí hay un meme que probablemente tú has visto, chistoso, que ponen las fotos. Este es el portaaviones de Estados Unidos, este es el portaaviones de Rusia, este es el portaaviones de Gran Bretaña y este es el portaaviones de Ucrania. Y ponen un camión. Ajá. Porque ahí fue que salieron. Y ese está genial, me parece genial ese meme. Y ahí tuvieron que utilizar, más que armamento sofisticado, tuvieron que utilizar una inteligencia sofisticada. Porque para tú poder insertar esos camiones a miles de millas de distancia, o sea, es como tú haber llevado un camión desde, o sea, la distancia de Ucrania a donde destruyeron estos aviones es más grande que desde Nueva York a Los Ángeles. Es que Rusia es gigante, es difícil para nosotros entender esas distancias. Ellos y lo hicieron hacia el este, lo hicieron hacia el norte, en direcciones diferentes, y burlaron totalmente las defensas sofisticadas que tienen los rusos. Y se venía planeando hace más de un año. Vienen planeándolo hace tiempo, y unos de ellos entraron por Kazajstán, que se habla muy poco de ese país, pero ese es el país, el 10º país más grande del mundo. Y ese tiene una de las fronteras más largas del mundo. Dan buenos peleadores. Sí, en Kazajstán, de UFC. Sí. Y tienen una de las fronteras más largas del mundo, que es la frontera que tienen con Rusia. Por alguna parte de esa frontera, aparentemente entró uno de esos camiones y fue de los que destruyó una de las bases importantes, que los rusos jamás en la vida pensaron que eso estaba bajo amenaza. Ellos sí sabían que las ciudades y las bases cercanas a la frontera, bueno, eso pues podía llegar un misil, hasta un dron podía llegar, pero nunca se les ocurrió que pudieran llegar hasta allá. Y eso cambia todo. No solo para la guerra de Ucrania y Rusia, sino para las guerras del futuro. Todo el mundo ha tomado nota de esa operación militar, que te aseguro que va a pasar a la historia como una de las operaciones militares más importantes de la historia. Le están llamando el Pearl Harbor ruso. Sí, bueno, le llaman el Pearl Harbor ruso en el sentido de que los cogieron por sorpresa. Claro, no se lo esperaban. Ok, vamos a entrar un poquito en las implicaciones de este conflicto, porque yo al momento de estar grabando esto, yo no he visto que Estados Unidos se exprese, y puntualmente el presidente no he visto que se exprese. Pero yo pienso, a mí no me parece para nada lógico que esto no lo sabía nadie y que no Vladimir Putin, Zelensky, el presidente de Ucrania, decide tomar una decisión de hacer un ataque como este sin esperar un contragolpe. O sea, alguien le tuvo que haber también dado, número uno, creo yo, la luz verde y no la estamina, pero la confianza de poder lanzar este ataque. Esto yo creo que no se da en un vacío. Sí, es muy posible que Alemania haya sido quien haya apoyado a Ucrania en esto. No parece que fuera Estados Unidos. Es que Estados Unidos, ahora mismo ellos estaban haciendo negociaciones de paz. Se me escapa el nombre del país donde estaban. En Turquía. En Turquía. ¿En Istambul? En Estambul, sí. ¿Cómo es posible que mientras los Estados Unidos están tratando de mediar la paz aquí, suceda esto? O sea, este conflicto tiene fin. Ahora mismo no se ve. Te voy a contestar esa pregunta. Dejamos todavía la otra parte, ver a quién nos ayudó y cómo es posible que Estados Unidos no supiera. Pero para Ucrania, ir a una mesa de negociaciones ahora va en una posición mucho más fuerte que si hubiera ido el mes pasado. Tiene leverage. Cuando Ucrania hasta ese momento
Trump le había dicho, tú no tienes ninguna carta, ve allí a rendirte. Básicamente, negociaciones de paz entre comillas. Era una negociación para Ucrania decirle a Rusia qué es lo que tú necesitas para que te vayas de mi país. ¿Cuánto territorio quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con mi política exterior? Eso fue básicamente lo que Trump le dijo a Zelensky. Dale todo lo que Putin pide, porque no tienes cartas, Claro. estás perdiendo. Después de esto que pasó, de estos ataques a los aviones, de la bomba que le pusieron al puente en Crimea, que junta Crimea con Rusia, y Ucrania ha hecho una demostración de fuerza. Y cuando tú vas a la mesa de negociación, tú vas en mucha mejor condición si tú vas en ganador que si vas en perdedor. Y yo creo que eso fue una estrategia. Ellos vienen planeando esto de hace tiempo, pero ¿por qué decidieron detonarlo ahora? Y esto yo no tengo evidencia, pero si uno se pone a mirar lógicamente cómo puede haber sido la ecuación, es muy posible que hayan decidido hacerlo en este momento porque eso los pone en una mejor posición a la hora de sentarse a negociar. Ahora cuando los emisarios de Rusia se sientan a negociar con Ucrania, están bien conscientes de que Ucrania puede hacerles daño. Eso no fue un daño, eso no eliminó la industria rusa, eso no fue una invasión a Rusia. Rusia no deja de ser una gran potencia militar, pero demuestra que es vulnerable, que no es infalible. La guerra no es solamente en Ucrania, y no es solamente en las regiones cercanas de Rusia a Ucrania. Ahora es cualquier parte de Rusia puede ser vulnerable a estos ataques. Y eso tiene un efecto fuerte sobre la opinión pública en Rusia, que ahora le dicen a Putin, espérate, pero este enemigo no era un enemigo tan débil, tan sencillo. ¿Cómo es posible que nos hagan esto? Y le ponen una presión mucho más fuerte a Putin, que aunque Putin esté bien consolidado en el poder, nadie es infalible en el poder. Cualquier gobernante, cualquier presidente, por más sólido que esté, si no tiene el apoyo de quienes lo ponen ahí, se cae en un día. Y ahora mismo hay unos reclamos bien fuertes de parte de la sociedad rusa de que tiene que responder y que lo que tiene que dejar allí es tierra arrasada, que les tire hasta las bombas nucleares, porque se sienten heridos. Entonces ahora los negociadores rusos van a la mesa, sí, en posición de fuerza, pero vienen con una herida. Llegan heridos y los ucranianos obviamente no tienen el poder para destruir a Rusia, pero vienen ahora envalentonados. Ahora la negociación no es vamos a rendirnos, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos para que se acabe esto? Ahora la negociación es te podemos hacer daño. Si esto se prolonga, ¿quién sabe qué otras cosas tenemos planeado? Si tenían esto escondido durante tanto tiempo, ¿quién sabe qué otras operaciones tienen ahora mismo? Es cuestión de darle el visto bueno y las toman, porque ¿cuántos otros camiones, qué otra cosa se les puede haber ocurrido que estén por ahí escondidos? Nadie lo sabe, pero tampoco lo saben los negociadores rusos y van allí ahora pensando, espérate, esto es un enemigo diferente al que era hace 2 semanas. Así que en ese sentido yo creo que les da más fuerza de negociar, pero por otro lado es una movida tremendamente arriesgada, porque ahora movilizan a los guerreristas rusos, a los que quieren destruir Ucrania completamente, y les da más fuerza en el Kremlin para decirle a Putin, no nos vamos a quedar dados, ¿qué tú vas a hacer? Y la respuesta va a ser contundente, va a venir respuesta. Esto no se va a quedar así, los rusos no se van a quedar dados. ¿Qué van a hacer? Nadie sabe, lo sabrán ellos. Pero de que van a hacer algo, van a hacer algo. Hay que ver, porque yo siento también que Rusia siempre... Esto de los ataques nucleares, ellos lo dicen, están casi como Corea del Norte. Cualquier cosa pasa en su región y ellos amenazan de que van a responder con poderes nucleares. ¿Cómo usted ve que termina este conflicto? Bueno, ahora mismo a corto plazo se ve bien difícil que termine porque las negociaciones que hubo en Estambul hace unos días quedaron en nada. Fueron verdaderamente un desastre. Eso lo que duró fue poquito, estuvieron como 1 hora. Eso es muy poco. Básicamente se reunieron, se dieron la mano, se tomaron un café y se miraron mal y se fueron. Ahí no hubo ningún acuerdo ni preliminar, ahí no acordaron absolutamente nada. Ni buena voluntad se ve en eso. Y ese es el problema, que la guerra ahora mismo no hay un escenario en la que se vaya a terminar
pronto, no se ve. Hace 2 meses pensábamos que estaba cerca, que pues por la presión que Trump le estaba poniendo a Zelensky y la buena comunicación que tenía con Putin, pues parecía que mal que bien esto iba a terminar pronto. Ahora mismo se recrudeció, volvió a encenderse más fuerte y ahora la posición de Estados Unidos está más debilitada porque la postura de Trump, diferente a la de Biden, fue de acercarse hacia Rusia. La postura de Biden era totalmente antagonista y Putin es el diablo y hay que destruirlo y ni siquiera se reunió nunca ni habló con Putin. Biden no quería tener ninguna comunicación con Rusia, la veía como el enemigo. En cambio, Trump asumió una posición diferente. Si una fue mejor que la otra, pues eso es cuestión de opiniones, pero mucha gente lo vio como que la actitud de Trump era un cambio favorable porque nos iba a llevar a terminar esa guerra, aunque quizás a los ucranianos no les gustara el desenlace, pero por lo menos se acababa el conflicto. Y para el resto del mundo, realmente, en la práctica, para el resto del mundo, lo importante es que termine eso, porque mientras eso esté encendido, mantiene la posibilidad de que se intervenga un tercer país. Que ese es el gran miedo, más allá de la pérdida humana, la tragedia que se está dando dentro de Ucrania. La posibilidad de que eso se extienda es lo que nos afectaría directamente ya a nosotros, los que nos involucran. Porque si Estados Unidos se mete, nos metemos nosotros. Claro. No importa lo que usted piense del estatus, lo que usted crea de Estados Unidos, nosotros somos Estados Unidos. Si Estados Unidos se mete en una guerra con alguien, nosotros nos metimos en esa guerra. Claro. Y el enemigo de Estados Unidos nos va a ver a nosotros como parte de Estados Unidos y nosotros vamos a ser un blanco posible de ataque. Así que en ese sentido, no importa que usted piense del estatus, estamos metidos en lo que haga Estados Unidos. Y entonces, mientras esa guerra continúe prendida, eso es como un barril de pólvora que puede seguir extendiéndose hacia otros lados. Y Ucrania tiene muchos vecinos, Rusia también, y cada uno de ellos tiene su forma particular de ver la cosa. Hungría está más ligado hacia la postura rusa por el gobierno que tiene ahora de Orbán, que es más favorable y como que es evidente que aunque es parte de la Unión Europea, pero es un problema para la Unión Europea porque quiere tener una política exterior independiente y a veces contraria a lo que hace Alemania, Francia, España. Está Polonia también, que tiene una frontera muy grande con Rusia y tiene un historial grande de que Rusia lo invadió, todo el gobierno ruso, el gobierno soviético en Polonia le tiene muchas rencillas históricas, le tiene muchos malos recuerdos de ese gobierno allí. Fue muy dictatorial y violaba muchos derechos humanos. Esto no tiene fin, en resumidas cuentas. A corto plazo, no. Y yo digo que a mí me preocupan los amigotes, ¿verdad? Los aliados de Rusia, los aliados de Estados Unidos, Bielorrusia. O sea, son países, yo digo eso en el sentido, ¿verdad?, jocoso, lo que son los amigotes, porque si uno de estos países se le suelta un tiro mal colocado, que eso es bien fácil de que suceda, entonces eso puede arrastrar a otros países que cuando venga a ver se convierta en una bola de nieve. Y en gran medida eso pasó en la Primera Guerra Mundial. Usted ve las declaraciones de los países, de las grandes potencias antes de la Primera Guerra. Ninguno quería una guerra entre potencias, ninguno lo quería. Pero todos hicieron lo posible por llegar allí. ¿Y cómo explotó? Con uno de los amigotes de Alemania, Austria-Hungría, que fue la que comenzó la guerra con Serbia, cuando le mataron al heredero al trono. Y Serbia era aliado de Rusia. Ni Rusia ni Alemania querían irse a la guerra uno contra el otro. Pero Austria-Hungría se fue a la guerra con Serbia. Serbia pidió ayuda de Rusia. Austria-Hungría tenía una alianza con Alemania. Se convierte en un proxy war para las potencias más grandes. Bueno, el proxy war es Vietnam, por ejemplo, que se queda contenido. Angola, que fue un proxy war entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero esto fue más que un proxy war. Porque es una guerra cuando tienes alianza militar con la gran potencia, entonces la obligas a intervenir. Y por el miedo de que sea la otra la que entre primero, tú tiras adelante. Y Alemania entonces y Rusia se fueron a una guerra que ninguno de los dos quería
Y una vez se metieron, entonces se metió Francia, porque entonces Alemania, pensando que Francia va a ayudar a Rusia, se metió por Holanda y por Bélgica, invadió Francia. Eso involucró a Inglaterra, eventualmente involucró también a Estados Unidos. Ninguno de ellos quería que eso sucediera, pero explotó algo. Nadie se imaginó que un serbio independentista, cuya intención no era crear la Primera Guerra Mundial, su intención era matar al archiduque, al heredero al trono, porque Austria básicamente había invadido Serbia y ellos entendían que eso era un atropello a la integridad de Serbia. Su intención no era crear la Primera Guerra Mundial, su intención era crearle un problema al gobierno de Austria para que Austria le diera la independencia a Serbia. Eso era todo lo que él quería hacer. Eso es como cuando tú empujas sin querer un pana tuyo y se tropieza y se rompe un brazo. Por eso. No era la intención, era vacilar. Espérate un momento. El pana tuyo cogió y le dio un empujón al pana del otro tipo. A una señora que iba pasando. A puño con el otro tipo con quien tú no tienes ningún problema, pero para proteger a tu pana, pues te tocó hacerlo porque tú no vas a dejar que a tu pana le den una pela. Ajá. Esa es una gran analogía la que traes, porque eso es exactamente lo que podría pasar con esta guerra de Ucrania y por qué es tan urgente que se termine. Porque es un peligro inminente. Y sí, Putin habla de las bombas nucleares, obviamente no las quiere utilizar. Uh-huh. Pero uno no puede predecir el futuro y en la historia han pasado cosas que todo el mundo pensó, eso es imposible, eso nunca va a suceder. Y sucedió. Claro. Y si Rusia entiende que su país está bajo amenaza, que su integridad, su seguridad nacional está bajo amenaza, lo van a considerar, lo están considerando. Uh-huh. Y hoy día hay bombas tácticas nucleares diferentes a las estratégicas que son más pequeñas, mucho más pequeñas, que son unas bombas que tienen hasta 0.01 kilotones. Para ponerlo en perspectiva, un kilotón es un millón de libras de TNT. Eso está dando un poquito de esperanza, que a lo mejor no vuelan el continente entero. Exacto. Y por eso es que es más peligroso todavía. Porque la bomba de Hiroshima una tenía 10 kilotones, la otra tenía 15 kilotones. Hoy día esos son bombas pequeñas. Pero hay unas bombitas, siguen siendo bombas nucleares, que lo que te destruyen son como 3 o 4 kilómetros cuadrados alrededor. Si no van a acabar con 200 y pico mil personas a la vez. No, pero y esas no están incluidas en ningún tratado de... Pero escalas el conflicto. Porque una vez tú cruzas la línea, aunque sea una bomba pequeña, cuando tú veas en el periódico, Rusia disparó una bomba nuclear en Ucrania, tú no vas a pensar, eso fue una bombita que destruyó... Es más las implicaciones que tiene la tecnología de la bomba y los componentes a largo plazo. La radiación y toda la cosa. Vamos a movernos. Ese conflicto no tiene... Mírate, un dato para terminar claro. Antes de movernos. No sé si han oído sobre el Doomsday Clock, el reloj del Armagedón. Sí. Que eso es una cosa simbólica que crearon en 1947 científicos nucleares, un poco para simbolizar cuán cerca estaba la humanidad de la destrucción total. En el 1947, la imagen es un reloj que está, cuán cerca estamos de la medianoche. La medianoche es la guerra nuclear total. En el 1947 ellos lo pusieron a 3 minutos, cerquita. Ese reloj se ha ido moviendo, depende del momento. Uh-huh. Cuando se cayó la Unión Soviética, por allá en 1992, lo pusieron a 17 minutos, más lejano. Uh-huh. ¿Tú sabes cuánto lo tienen ahora mismo? A 4 días. 89 segundos. Ay, por favor. Eso es un símbolo, ¿verdad? Es una imagen, pero esta gente sabe mucho de estas cosas. Entonces, hay muchas personas conocedoras alrededor del mundo que están genuinamente preocupados de que podamos estar acercándonos a que alguien tome una decisión, y eso lo que toma es un segundo de hacer eso. Y para terminar, cuando en la década del 90 Boris Yeltsin era presidente de Rusia, y hubo un momento en que Rusia consideró realmente tirar una bomba nuclear porque confundió un misil que había tirado Noruega, que no era un misil nuclear, que era una prueba de estas pruebas que se hacen usualmente, uh-huh. ¿verdad? De estos juegos de guerra. Y dispararon un misil que Rusia interpretó como que podía ser un misil nuclear
Eso fue en 1994, cuando Boris Yeltsin era presidente. Y Rusia lo interpretó como que habían disparado un misil nuclear y que iba dirigido a Rusia. Y lo consideraron seriamente, estuvieron bien cerquita de contestar, porque es que eso no, el problema con eso es que no tienes tiempo. Si tú piensas que te acaban de disparar un misil nuclear, Claro. si te lo piensas mucho, es tarde, porque ya te destruyeron. Ujú. Entonces, eso puede ser hasta una equivocación. Un error humano. Un error humano, porque son humanos los que toman estas decisiones. Bueno, a menor escala, obviamente, pero hace poco en Japón, si no me equivoco, la Fuerza Aérea, un piloto de la Fuerza Aérea japonés soltó una bomba en un vecindario cerca de una base. Sí, Y le metió un bombazo a un vecindario entero. sí, sí. Un error matemático humano. ¿Cómo fue lo de Vieques? Un error. Un error. Que cayó una bomba donde no era y mira todo lo que eso desató. Que alguien se habría imaginado que, digo, esto no es una guerra nuclear, ¿verdad? Pero quiero decir Claro. que en la historia hay muchos eventos. Por eso es la importancia entre las condiciones necesarias y las suficientes. Ujú. Hay muchos eventos que se dan dentro de un contexto que vienen cosas pasando, cosas grandes, unas condiciones grandes, y de momento pasa algo inesperado y eso entonces provoca que esas otras condiciones que vienen creándose desde hace tiempo ahora exploten en una cosa de lo que no tengamos control. Claro. Esa es mi preocupación con la guerra de Ucrania es precisamente eso, que pase algo que nadie puede predecir qué podría ser, pero que puede pasar, y que de ahí en adelante se empiecen a desatar un montón de eventos y decisiones de las que ya nadie pueda ir hacia atrás. Ok, vamos a movernos un poquito. Vamos a bajar en el mapa, cambiar el orden de los sucesos. Pero quiero hablar entonces de Irán como posible poder nuclear nuevamente. Y ellos abonan a toda esta teoría de la Tercera Guerra Mundial porque son los que ahora mismo básicamente están financiando todos estos otros pequeños conflictos regionales que estamos viendo. Se dice tanto el de Palestina, Gaza contra Israel, como lo de el bombardeo en Yemen. Hace poco Irán estaba completamente desangrado, no tenían dinero. Y poco a poco ellos inclusive accedieron y se sentaron en una mesa y dijeron, vamos a traer la paz al Medio Oriente, vamos a negociar con todo el mundo. De momento hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos y todo eso se fue por la borda. Empezaron nuevamente a financiar o a darle dinero de alguna manera u otra y estamos viendo que todo ese dinero que se le dio por los pasados a lo mejor 4 años a Irán nos ha reventado en la cara. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no aprende a no financiar a personas que te están diciendo por un lado de la moneda que sí nos vamos a portar bien, vamos a entregar nuestras armas nucleares, no vamos a estar financiando estos otros proxy wars, etcétera? Les da 200 millones, 2.000 millones de dólares, lo que sea que le dé, y 2 años después todo esto te explota en la cara y nos pone en riesgo, literalmente, de entrar a un conflicto mayor. Bueno, porque hay diferentes maneras de manejar estas cosas y a veces hay que ser realista y entender que tú puedes presionar a un país hasta cierto punto, pero lo que puedes terminar es peor. Y cuando dices que le dieron, lo que hicieron fue el levantarle algunas de las sanciones. Esas sanciones le hicieron mucho daño a Irán. Irán estaba en un estado económico desastroso. Básicamente no le permitían comerciar y no le permitían vender su petróleo. Imagínate, Irán vive de eso. Para Irán poder vender su petróleo, tenía que irse a través de unos mecanismos terceros países que lo hacía bien complicado y lo hacía más costoso y sus ganancias eran mucho menos. Y no podía acceder a créditos, no podía pedir prestado. Todos los gobiernos tienen que poder pedir prestado, aunque lo hagan responsablemente o no lo hagan responsablemente, pero todo, igual que todas las personas, necesitamos tener crédito. A Irán le cerraron todos los créditos, le cerraron las posibilidades. Sí conseguía clientes para el petróleo, porque de eso siempre lo vas a poder vender, pero era tan difícil hacerlo que lo tenía que vender mucho. Al que lo compraba terminaba comprando lo más caro de lo que era y eso pues va reduciendo las ganancias. Pues no salía más caro porque Irán ganara más, era porque en el proceso tenías que pasar por unos intermediarios y cada uno pues se lleva una tajada. Ellos financian muchos grupos insurgentes o otros que inclusive llegan a tener control de países por la guerra
religiosa que tiene fundamentalista. la guerra religiosa que tiene con Arabia Saudita. Porque el Islam, igual que el catolicismo, somos protestantes, católicos y diferentes vertientes, el Islam también tiene diferentes vertientes y las dos mayores, el centro uno está en Arabia Saudita, donde está la Meca, donde se originó, y la otra vertiente está en Irán, que son los chiitas, y los sunnis están acá en Arabia Saudita, y donde la mayoría de los islámicos son sunnis, pero los chiitas están en muchas partes, el Hamas son chiitas en Yemen, lo que era Yemen del Sur, en Yemen son chiitas y mezclan. Nosotros en Occidente podemos diferenciar entre iglesia y Estado, pero en la zona, en el mundo árabe y en el mundo islámico eso no existe. En la iglesia y el Estado están juntas. Las leyes del Corán son las leyes del país. Eso es una parte de la cultura islámica. Y muchos de estos conflictos de ellos salen de la base de que necesitan o ven como un mandato de parte de Mohammed el fomentar el Islam a través del mundo entero y que dominen. Bueno, el cristianismo también lo ha hecho, ¿no? Claro. Con la diferencia de que, bueno, claro, existían las cruzadas, etcétera. Pero al sol de hoy tenemos estas facciones extremistas fundamentalistas del Islam que ven a todo el que no sea musulmán como un infidel. No, más, inclusive más. Ven a los musulmanes que no son fundamentalistas también, como las mayores víctimas del radicalismo islámico son islámicos. Claro. Son ellos mismos. Todo aquello del Estado Islámico, ISIS, todo aquellas barbaridades que hicieron en Irak, en Siria, la mayor parte de las víctimas eran ellos mismos. O sea que ellos han visto las dos partes de la moneda, han visto la tragedia de esas dos partes. Pero Irán en el 79, cuando tuvo la revolución islámica, que tuvieron aquellos rehenes estadounidenses en la embajada durante más de un año, se le impusieron sanciones económicas, pero también una de las sanciones importantes fue que le prohibieron comprar armas. Y The Shah fue cuando tumbaron al Shah, que era el rey. El Shah era el rey de Irán. Lo tumbaron y establecieron la República Islámica, que cuando vino el Khomeini, el ayatollah Khomeini, que es el ayatollah es como el papa, digamos, de ellos, va por encima del gobierno. Tú tienes un gobierno, tienes un parlamento, van a elecciones, tienes un presidente, pero por encima de eso está el otro, que es que no se mete diariamente en las operaciones del gobierno, en cuántos impuestos vas a aprobar, cuántas leyes apruebas, pero todo... no se te ocurra aprobar algo que vaya por encima de lo que diga el ayatollah porque rápidamente te lo van a detener. Entonces, tenemos unas regiones que... Irán, ¿qué fue lo que hizo Irán? Irán entonces desarrolló su propia industria armamentista. Muchos de esos misiles que llegaron a atacar a Israel son misiles que los desarrollaron la industria armamentista iraní. Ellos han desarrollado drones, han desarrollado barcos. No son unos barcos muy grandes, no son destructores ni nada de eso, pero tienen unos barcos militares que han creado ellos mismos. Tuvieron mucho apoyo de la Unión Soviética también, aunque los soviéticos no son muy amantes del radicalismo islámico, han tenido sus problemas con eso. En Afganistán también tuvieron su problema. En Afganistán y en Chechenia, que tuvieron, los chechenos llegaron a atacar a Moscú, inclusive tomaron rehenes en un teatro, hicieron actos terroristas dentro de la propia Rusia. Pero el viejo adagio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues en la medida en que Irán era enemigo de Estados Unidos, pues eso lo hacía un potencial aliado de la Unión Soviética. Era útil, exactamente, era útil. Y eso provocó que Irán, igual que le pasó un poco, no por la misma razón, pero igual que decíamos que Ucrania desarrolló su propia industria armamentista, pues Irán hizo lo mismo. No tiene los niveles de sofisticación que tienen los armamentos rusos o estadounidenses, ni siquiera chinos, pero es una industria relativamente considerable para la región, para lo que es la región. Y es irónico que ellos decidieron que iban a moverse. Ellos nunca han admitido que quieren crear una bomba nuclear. Siempre lo han desmentido, siempre lo han negado. Ellos dicen que la tecnología nuclear es para energía. Pero me parece una gran ironía que uno de los mayores productores de petróleo y de gas natural del mundo necesite producir una fuente alternativa de energía. Y a su vez el mayor financiero de grupos terroristas.
En esa región. Sí, sí. Porque hay en el mundo entero hay otra cantidad. Pero en esa región, en Yemen, en Palestina, inclusive Siria. en Siria, cuando Siria eran aliados de ellos. Y en Siria es muy fuerte porque en Siria hay muchos cristianos todavía al sol de hoy. Claro, claro. Más que en otros países del Medio Oriente. En el Líbano hay muchos. También. Hay muchos también. Correcto. Y palestinos, hay muchos palestinos cristianos también. Bueno, de ahí surgió, ¿no? O sea, obviamente hay muchos en esa zona. Hasta en Turquía hay. Pero el caso de Irán es complicado porque es evidente que Irán sí quiere desarrollar la bomba atómica. Inclusive hay algunas personas que piensan que ya la tienen escondida, que ya la han desarrollado, porque hoy día no es como en el 1945. Crear una bomba atómica hoy día, la tecnología es relativamente sencilla. Digo relativamente porque para ti y para mí pues es imposible, pero existe suficiente conocimiento. Claro. Y por eso es que en una ocasión los israelitas mataron a un científico iraní que era parte del programa nuclear iraní. Entonces, ¿qué tú haces con Irán? Le pones presión, lo pones contra la pared, le haces la vida lo más difícil posible para que cedan y lo pones de rodillas, pero entonces provocas que se sientan que no tienen nada que perder y que entonces la única solución es hacer el modelo norcoreano, que es hacer tu propia bomba nuclear, y entonces te conviertes en una gran potencia de la noche a la mañana solo porque tienes una bomba nuclear, aunque seas un país extremadamente pobre como lo es Norcorea, que tiene como una sexta parte del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Yo no estoy convencido de que el armamento norcoreano sea lo que ellos dicen que es. Correcto, pero es una bomba nuclear, es una bomba nuclear. Y por si acaso, tú no vas a correrte el riesgo de que te claro, la tiren. claro. Y está tan cerca de Corea del Sur, de Japón, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil tú enfrentar al gobierno de Irán, porque si lo pones contra la pared, puedes provocar lo que tú no quieres que pase. Pero si negocias, entonces puedes darle mucho espacio y darle la libertad para que lo haga. Que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Yo creo. ¿Por qué dices eso? Porque por eso yo creo que de ahí es donde sale este dicho de que con terroristas no se negocia. Porque mientras a ti te están diciendo que sí, de frente, no, nos vamos a portar bien, vamos a hacer las cosas bien, no vamos a darle armamento ni dinero a todas estas facciones terroristas a las que se viren. Tú sabes que su ideología puede más, su religión puede más. Y estamos hablando de un gobierno que históricamente existe luego de la revolución musulmana. Porque eso es lo que quieren hacer, lo mismo que hicieron en Irán, seguir conquistando el resto del mundo. Pero no conquistar geográficamente, invadiendo lugares. No, claro, pero sí esparciendo la ideología, definitivamente. Y no lo hacen ellos nada más. Afganistán no son particularmente aliados de Irán, porque es que como tienen vertientes diferentes, ¿verdad? Y Arabia Saudita, por su parte, ya han expresado que el momento en que Irán tenga una bomba nuclear, ellos van a buscar la suya. Entonces, no solamente, esto hay que verlo ya dentro del contexto regional, porque no solamente es Irán, es que si Irán da ese paso, entonces otros lo van a hacer también. Claro. Y si lo hace Arabia Saudita, ¿quién más lo va a hacer? Egipto. Decidirá que entonces ellos también lo necesitan, porque ellos también tienen frontera con Arabia Saudita, también tienen sus rencillas. Y es relativamente barato conseguir un arma nuclear. Eso no es lo que era antes. No tienes que ser una gran potencia industrial para tener eso. Entonces, el modelo de Obama fue negociar también por presiones de Europa. No hemos hablado mucho de Europa en esto, ¿verdad? Pero Europa está mucho más cerca geográficamente y tienen su propia política exterior. Y ellos también querían reducir tensiones y poder tener acceso al petróleo de Irán. Eso es un recurso bien importante que se perdió después de la revolución. Y tienen casi tanto como tiene Arabia Saudita, como tiene Irak. Esas son las grandes potencias petroleras de la zona. Entonces, es un problema no tener... Hay un costo el no poder tener acceso a ese combustible, porque eso puede aumentar la oferta del petróleo en el mundo entero, puede reducir los precios, etc. Entonces Europa le puso también su presión al gobierno de Estados Unidos cuando estaba Obama para que negociaran esto de otra manera. Era la época de la primavera árabe también, que estaba habiendo unos cambios grandes en toda la zona árabe, que daba la impresión que se iba a democratizar todo el mundo árabe. Eso no es lo que sucedió.
Pero en el 2010 eso es lo que parecía ser. Eso es lo que todo el mundo predecía. Se acabó eso ya, lo que van a venir, todos van a coger democracias estilo Occidente, multipartidismo, gobiernos O sea, que electos. Sharia law no iba a existir ni... Todo eso se decía en el 2010. Por eso es que es tan difícil predecir. Y cuando a veces yo escucho gente que analiza la política y te dicen contundentemente, esto es lo que va a pasar. Pues se están tomando un riesgo porque realmente la política cambia tanto. Uno puede hablar de probabilidades. Es muy posible que esto vaya aquí o hacia allá, pero uno decir contundentemente va a pasar esto, No, jamás y nunca. no es serio analizarlo. Por eso es que yo tengo cuidado, ¿verdad? Cuando tú me preguntas, yo veo los posibles escenarios. Entonces, el tema de Irán es complicado porque la enemistad está declarada desde el 1979 y eso no se ha reducido, sigue estando ahí, pero a la misma vez sigue siendo un actor regional importante. Y tampoco uno puede meter la cabeza en el suelo como el avestruz. La realidad es que están ahí, que tienen influencia sobre otras partes de la región. Y uno puede pensar si tienen escrúpulos o no tienen escrúpulos, pero de la perspectiva del poder, la realidad es que tienen poder para tener influencia sobre otros lugares. Entonces, ¿cómo tú manejas esa potencia regional? ¿Haces lo posible por maniatarla para que caigan de rodillas? Eso ya lo intentaron, no sucedió. Le hicieron mucho daño, pero no la eliminaron. No eliminaron la influencia de Irán en la región. Eso no tienes que vivir con Irán. ¿Qué haces? ¿Negocias con ellos? ¿Le sigues poniendo presión? Esos son los dilemas de la política exterior estadounidense. Y tienen que hacerlo de una forma muy astuta para tú no convertir al mundo islámico en tu enemigo. Que es lo que pareciera ser. Es lo que ha pasado en algunos momentos. Sí, mientras uno sigue invadiendo y sigue... Yo sigo mucho contenido y podcast donde se entrevistan veteranos de fuerzas especiales, de CIA, etcétera. Y dice, mira, la realidad es que mientras los Estados Unidos se sigan metiendo en estos lugares y nosotros sigamos yendo detrás de estos líderes musulmanes, terroristas por llamarlos de alguna manera, muchos de ellos, la realidad es que mientras tú le matas un líder, ese líder tiene 17 hijos más para los cuales ya tú te convertiste en un enemigo para siempre. Claro. Y estos conflictos se siguen perpetuando. Y el mundo islámico, uno piensa en Oriente Medio, pero la mitad de África son países islámicos. Tú sigues hacia Asia y llegas hasta Indonesia, también es un país islámico. Sigues por todo el sur, haces un alto en India, aunque en India hay 200 millones de musulmanes. Pero sigues por ahí y el mundo islámico es gigantesco. Y la abrumadora mayoría de las personas musulmanes no son fundamentalistas, ni ponen bombas, ni son terroristas. Son personas normales y corrientes. Ahora, eso sí, su cultura no diferencia entre la religión y la política. Y eso es la gran diferencia con el mundo occidental en ese sentido, ¿verdad? Que ellos sí ven eso como una amenaza a su forma de vida. Si puedes conectarlo como que estás amenazando su religión. Entonces tratar de imponerle el modo, la modalidad de gobierno a ese mundo no va a funcionar. No ha funcionado nunca. No ha funcionado. En Irak funcionó o no funcionó. En Afganistán funcionó o no está el talibán nuevamente gobernando. En ninguno de estos lugares donde han tratado de implementar la democracia occidental ha funcionado. No funciona. Y nosotros casi no se habla de África, pero en África hay una cantidad grande de conflictos también religiosos. Muchos en Nigeria, que es el país más grande, más rico de África, también se dan. Ahí, Somalia, si no me equivoco, tiene Somalia, históricamente. El Al-Qaeda, el Boko Haram, se llama de otra manera, pero es Al-Qaeda. Y están allí a cada rato. Eso es un problema serio para muchos países. Cuando yo estaba en el servicio se hablaba mucho siempre escuchaba hablar del Cuerno de África también. Claro. Como un punto bien Somalia, caliente. Etiopía, toda esa zona. Bueno, hablaste un poquito de India y llegamos hacia aquel último que quiero tocar. Porque China esta semana salió básicamente y le dijo a los Estados Unidos, estamos ready para el problema cuando ustedes quieran. Y esto obviamente yo presiento que si algún día se diera un conflicto bélico real
entre China y los Estados Unidos va a ser a través de lo que suceda, como causa de lo que suceda en Taiwán. ¿Cuál es el trasfondo histórico detrás de esta animosidad o esta tensión histórica entre Taiwán y China? Que Taiwán pide que lo reconozcan como un país independiente y China se niega, si no me equivoco. Ese es el fundamento del problema con Taiwán y China. Sí, porque Taiwán era parte de China hasta la Revolución China de 1949, que tumbaron el gobierno de China. El presidente se llamaba Chiang Kai-shek, era nacionalista. Cuando lo tumbaron, él se fue de China y se fue a Taiwán. Se llevó gran parte de su ejército hacia Taiwán. Y los comunistas de Mao Zedong consideraron invadir Taiwán también. Pero eso era un problema militar para ellos. No estaban preparados y eso habría sido un desastre. Y desistieron llevar la revolución china hasta Taiwán. Taiwán es una isla que está cerca de China, pero estaba, como Chiang Kai-shek se llevó su ejército para Taiwán, Mao Zedong entendió que no era invadible, que eso iba a ser un desastre y lo dejaron ahí. Y entonces Taiwán continuó con el gobierno, el tipo de gobierno que tenía China hasta la revolución, se mantuvo en Taiwán, que era básicamente una dictadura de Chiang Kai-shek, un partido único que había en Taiwán. Inmediatamente Taiwán se alió hacia el lado, estamos hablando de 1949, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, o sea que eso es parte de la secuela de eso, ¿verdad? Todavía el mundo está recuperándose de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Y Taiwán entonces se alía con Estados Unidos, que había aumentado su presencia en la zona porque había derrotado a Japón, había ocupado Japón. En el 50 explota la guerra de Corea, que está ahí bien pegadito. 50-53. Sí, exacto, que eso está ahí bien pegadito de Taiwán. Y entonces Taiwán se convierte en un lugar importante geoestratégico para Estados Unidos y sus aliados. Y no solamente hizo eso Taiwán, sino que Taiwán desarrolló una economía bien próspera. Se convirtió en uno de los que llamaban los 4 dragones de Asia, que eran Taiwán, Corea del Norte, Hong Kong y Singapur, que son los 4 países de Asia que empezaron en un punto bien pobre y se convirtieron en unas grandes potencias económicas. Pero China siempre dijo que eso era parte de China. En un momento original, mira cómo fue la cosa. Disculpa que interrumpa rápido porque mencionaste Hong Kong. ¿China no tiene problemas similares con Hong Kong? Parecido, pero Hong Kong era una colonia de Inglaterra, de Reino Unido. Okay. Cuando en el 49, cuando China se hace comunista, Hong Kong seguía siendo parte de Inglaterra. Okay. Entonces ellos no se metieron ahí porque eso habría sido declararle la guerra a Inglaterra. Pero entonces Inglaterra firmó un tratado eventualmente con China para devolverle Hong Kong a China. Y en el 1999, pues Hong Kong regresó a China y ya Hong Kong es parte de China, pero el acuerdo que llegó China con Reino Unido era que en Hong Kong le permitirían mantener el sistema de gobierno autónomo que tenían hasta ese momento, que no le iban a imponer el gobierno comunista a Hong Kong. Y eso sigue hasta el día de hoy. Eso ha ido cambiando poco a poco porque una cosa fue el acuerdo que hicieron hace 30 años, pero China ha ido poco a poco metiéndose más y quitándole más autonomía a Hong Kong. Y eso fue lo que provocó las protestas. Cuando aquí hubo las protestas contra Ricky Rosselló, en ese momento, en ese mismo Por verano, eso lo pregunto, porque las protestas eran masivas con banderas de los Estados Unidos. Sí. Era precisamente porque China estaba cada vez ejerciendo más control político sobre Hong Kong. Y lo ha seguido haciendo. Y ha seguido metiendo gente presa. Y entonces Hong Kong, igual que Macao, es otra cosa parecida. Macao era de Portugal. Que también fue una zona, eran puertos, eran básicamente puertos, que también, pero Macao pues no ha tenido tantos problemas. Entonces, cuando China se hizo comunista, como el gobierno que tenía China se fue a Taiwán, la mayoría de los países del mundo siguieron reconociendo a Taiwán como China. En las Naciones Unidas, quien representaba a China era Taiwán.
que no se llamaba Taiwán, se llamaba la República China. Ok. Ellos eran China. Ok. La silla en las Naciones Unidas la tenía Taiwán. El gobierno de China, de Pekín, no tenía representación en las Naciones Unidas. Eso fue hasta la década de 1970, por ahí 74, por ahí 75, que las Naciones Unidas entonces aprobaron una resolución reconociendo a China, lo que llamamos hoy China, como el verdadero representante de China, y sacaron a Taiwán, le quitaron a Taiwán la representación con un lenguaje bastante agresivo hacia Taiwán, por cierto, esa resolución de la ONU. Sacaron a Taiwán como representante de China. En las Olimpiadas, hasta ese momento, la delegación de China era Taiwán. Los atletas de Taiwán era China en las Olimpiadas. Eso cambió en la década del 70. Pero no llegaron nunca a reconocer a Taiwán como un país independiente, porque eso implicaba irse en contra de China y eso implicaba una posible... Ya habían tenido la guerra de Corea. La guerra fue con China. Era Corea del Norte, pero fueron los soldados chinos los que invadieron el sur de Corea. Claro. Fueron ellos. Y ahí estuvieron bien cerca de otra guerra grande. Para imponer el comunismo. Contra China. Sí, para imponer el comunismo, pero entonces... Total, terminaron en la misma raya donde había empezado. Murieron cientos de miles de personas. Seúl se destruyó. Llegaron hasta el sur y volvieron a subir. Hasta el sur. Al principio China ocupó Corea del Sur rápidamente, pero enseguida pues lo fueron llevando. Entonces, esa es la historia, ¿verdad? China siempre ha dicho, eso es parte de China, y el que reconozca la independencia de Taiwán me está declarando la guerra. Estados Unidos nunca ha reconocido la independencia de Taiwán. Ellos reconocen la presencia y no tienen una embajada de Taiwán en China. Son bien poquitos los países del mundo. Nicaragua la tenía y ya la quitó. Una embajada de Taiwán en Estados Unidos. No existe eso. Okay. Existe como lo que llaman secciones de interés, que sí hay diplomáticos taiwaneses y todo, pero nunca han reconocido la independencia. Así no se han atrevido a reconocer que Taiwán es independiente, aunque Taiwán tiene un gobierno ahora mismo que promueve la independencia de Taiwán. Entonces, China ve la historia a largo plazo. China es un país que tiene muchos siglos, miles de años de existencia y ellos no tienen ninguna prisa. Aunque este gobierno de Xi Jinping ha sido mucho más agresivo en su retórica y ahí sí que hay un cambio grande en el mar. En ese mar que... Ellos están bordeando hace poco. Hubo una noticia de que habían bordeado con sus barcos las costas taiwaneses. Sí, porque no solo es Taiwán, es todo ese mar, el mar del sur de China, que cada país le llama diferente, pero le llamamos acá el mar del sur de China, que China, cuando en sus mapas, ellos ponen hasta dónde llegan las aguas territoriales de China. Eso llega hasta Filipinas, hasta Indonesia, hasta Malasia, pasa por Vietnam. Ellos se han dado para ellos mismos casi todo ese mar en zonas del mar territorial que conflige con Filipinas. Hablamos de Taiwán, pero si uno mirara un mapa de Filipinas, Filipinas es un país que va verticalmente. Tienen miles de islas verticales, de norte a sur o de sur a norte. La parte norte, las islas del norte de Filipinas están bien cerquitas de Taiwán. O sea que cualquier cosa que pasara en Taiwán es muy posible que involucrara a Filipinas. Y en Filipinas hay muchas bases militares estadounidenses. Y en la parte sur, si llegamos hasta el sur de Filipinas, eso llega hasta Indonesia, a Brunei, hacia el este, hacia la parte oeste, hacia el continente. Eso ya conflige con aguas territoriales de Vietnam. Y en toda esa zona hay diferentes grupos de islas pequeñas que ni siquiera vive gente, que son pequeñitas. Excelente ese mapa, ¿verdad? Hay un montón de islas allí que las reclaman diferentes países. China reclama una isla, las Islas Sparkly, que están ahí como más o menos un poquito más hacia el oeste. Aquí. Ahí. En esas islas se han dado enfrentamientos, en esas aguas se han dado enfrentamientos entre barcos de la Armada Naval China y barcos de pescadores filipinos. No hace mucho tiempo, un barco de guerra chino embistió a un barco de pescadores
de Filipinas. Cuando digo un barco de pescadores no es una yola, ¿verdad? Un buque. Estamos hablando de pesca comercial. Sí. Ujú. Lo invirtió. A cada rato atacan a barcos con cañones de agua a presión. No disparan con bombas, pero es agresión. Y por el norte han tenido también enfrentamientos parecidos con Japón, con la armada japonesa y la armada china. Se han enfrentado con cañones de agua. Entonces, eso es una zona... Ucrania hoy día es la zona más peligrosa. A largo plazo, esa es el área donde podría explotar algo grande, porque allí está metido todo el mundo y están bien cerca. Allí, porque China se ha visto amenazado porque ve que tiene muchos vecinos hostiles. Ahí hacen muchas operaciones militares navales, Corea del Sur. Pero si vemos el sí. tamaño de Taiwán, perdona, porque estás diciendo todo esto y a mí me vuela la mente. O sea, mira el espacio geográfico de Taiwán comparado con el de China. Sí, sí. No, Taiwán propiamente no. Si hubiera un conflicto entre Taiwán y China, China tiene las de ganar definitivamente. Aunque, por supuesto, el hecho de que tengas que ir por mar y todo eso lo hace más complicado. Pero entonces, ¿cuál es la fijación? Nada, es desde el punto histórico. Nos pertenece y punto. En parte sí, parte porque Taiwán es un país rico, tiene muchos recursos. Sabemos que es el mayor productor de semiconductores del mundo, pero por mucho. Claro. Tiene como 80% de la producción del mundo. Es una gran potencia industrial, produce muchos químicos. Pero aparte del valor de Taiwán misma, son las aguas territoriales alrededor de Taiwán. Cuando tú eres dueño de un país, tú eres dueño de 200 millas hacia el mar también, y todos los recursos que hay allí, y todas las islas. Y si hay una isla allí, entonces le añades 200 millas más después de esas islas. Y ellos tienen muchos reclamos de muchos pedazos para tener esa presencia naval en toda esa zona. Entonces, hay una lección que está recibiendo Taiwán, que es la parte de Ucrania. Ellos están viendo, Rusia los invadió, no son idénticos, pero son parecidos. Es una zona que Rusia dice que es de ellos históricamente, que eso siempre ha sido de ellos. Lo invaden, le ayudaron militarmente, pero nadie se atrevió a meterse directamente contra Rusia. Entonces, China y Taiwán están aprendiendo esa lección. En Taiwán están muy preocupados, sobre todo por el cambio de diplomacia de Trump hacia Putin. Ellos dicen, pues parece que Trump abandonó a Ucrania a su suerte contra Rusia, pues hará lo mismo con nosotros, porque inclusive ha habido diplomáticos estadounidenses que han dicho, nosotros no nos vamos a ir a una guerra con China por Taiwán. Es importante para nosotros, lo vamos a ayudar. Pero hasta el propio Trump lo dijo, mira, eso está lejísimo. Nosotros no lo vamos a destruir nosotros por Es lo Taiwán. lógico. De verdad, yo a mí me vuela la mente Óyeme, yo entiendo que existe el Military Industrial Complex, que es un negocio. Realmente los conflictos y las guerras son un negocio. Eso lo dijo Dwight Eisenhower, el presidente, fue el que creó ese concepto, que él había sido general de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Irónicamente, él mismo fue el que dijo esto. Pero, mano, como que nosotros tenemos demasiados problemas locales como para seguirnos concentrando en estos conflictos a miles de millas de distancia. Número uno, eso, que están lejos y punto. Y número dos, mano, esta gente han tenido estos conflictos de siempre y hemos visto que cada vez que tratamos y nos metemos en lugares como el Medio Oriente, tratamos de imponer un gobierno supuestamente democrático, etcétera, y no funciona porque simplemente las sociedades, las mentalidades no son iguales. No son iguales. Déjalos que ellos operen de la manera que ellos quieren acá y tú trata de mantener tus intereses más cercanos lo más protegido posible. Pero lo que pasa es que cuando tú eres el país, eso le funciona para la gran mayoría de los países, pueden verlo así. Claro, pero cuando Estados Unidos está relacionado de alguna manera u otra con el resto del mundo, claro, yo entiendo que eso cambia. Claro, eso le pasó a Inglaterra, le pasó a Francia. Cuando tú eres el país dominante en el mundo entero es importante para ti. Sí, claro, eso viene con lo bueno y lo malo de ser una potencia. Exactamente. Y ahora mismo la rivalidad es con China, porque China es el país ascendente, no solamente económicamente. Hablamos de los aranceles, porque pues ese es lo más que llama la atención. Pero el objetivo final de parte del gobierno de Estados Unidos es evitar que China
se convierta en una gran potencia militar y que tenga una influencia política sobre el resto del mundo de la misma manera que Estados Unidos lo tiene ahora. En esa medida, si China consigue invadir Taiwán, eso es un crecimiento exponencial de la fuerza militar y política de China. Entonces, quizá no esté en los intereses de Estados Unidos irse a una guerra con China por Taiwán, pero tampoco le conviene que China crezca de esa manera y aumente su poderío militar y su prestigio a nivel mundial como ganadora si ocupa Taiwán. Y Taiwán está cerca de Corea del Sur. Y Japón sí es un gran interés para Estados Unidos. Ya estamos hablando de otra cosa. Así que esos son pasos importantes. Entonces, esa ecuación tampoco es sencilla. Yo no quisiera estar en los zapatos de un presidente de Estados Unidos si a China se le ocurre invadir a Taiwán. Que no, ahora mismo ellos no son tontos tampoco. Ellos saben cuáles son las posibles consecuencias de invadir a Taiwán. Por el momento, están satisfechos con que ningún país del mundo le quiera reconocer la independencia a Taiwán. Mantienen relaciones diplomáticas, le venden armas y todo. Pero están bien conscientes de que no se quieren ir a una guerra. El viejo dicho de no como ni dejo comer. Exactamente. Vamos a mantenerlo de esa manera. Bueno, yo creo que hemos cubierto todo lo que teníamos por el día de hoy. Yo espero que a la gente le haya encantado esta clase que ha dado en geopolítica el profesor aquí. Que no sea la última vez, de verdad, bien interesante. A mí me encantan estos temas que a la gente, por alguna razón, la gente le gusta más las peleas pequeñas, el chisme, lo que está pasando en el momento. Pero yo creo que estas son las cosas que forman y que mueven el mundo. Sí, fíjate, es normal. Había un político estadounidense que decía que toda la política es local. Claro. Y es natural es normal que a uno le interese la inmediatez, lo que le afecta a uno cuando uno va al supermercado, cuando uno sale a la calle. Eso es natural, eso pasa en todas partes del mundo. Lo más difícil es uno darse cuenta de que estas cosas que parecen que están en otro lugar, que no tienen nada que ver con uno, tienen un efecto directo sobre esas cosas inmediatas. Y eso es, para mí es importante y yo le he dedicado gran parte de mi vida a la educación política sobre cómo esas cosas que pasan en otras partes del mundo nos afectan a nosotros cuando voy a echarle gasolina al carro, cuando voy al supermercado, cuando voy a la escuela, todas estas cosas tienen efectos sobre esos asuntos directos sobre nosotros. Y te agradezco mucho la invitación. Me han encantado las preguntas, excelentes. Se ve que estás bien preparado, que sabes de lo que estás hablando. Yo soy medio nerd para estas cositas. Me encanta. Que vivan los nerds. y seguro, con mucho gusto, cuando quieras, vuelvo y conversamos sobre esto y sobre los temas que tú desees. Agradecido. Yo a ustedes les pido que se suscriban al canal, que encienda la campanita, que le dé like al video para que este video le llegue a muchas personas y muchas personas tengan la oportunidad de recibir esta información. Deje su comentario ahí abajo, qué piensa usted sobre todo lo que hablamos y nos vemos en la próxima.